Hola, esto es Badhai, tu canal de serigrafía y sublimación. Y si estás viendo este video, el primer motivo es porque sos suscriptor del canal. El segundo motivo es porque capaz que te interesa lo que es el contenido de serigrafía y justo te apareció este video. Y el tercer motivo, y por el cual yo estoy haciendo este video, es porque quizás un suscriptor del canal o yo te pasé un presupuesto y te pareció demasiado caro, lo cual estás en todo tu derecho. Pero bueno, lo que yo voy a tratar de mostrarte acá es todo el proceso de serigrafía y cuánto tiempo lleva estampar una remera. Todo el proceso va a estar cronometrado y también te voy a mostrar todo lo que se necesita para poder hacer el estampado de esa remera. En este video vamos a hacer una sola remera porque solamente quiero ejemplificar y para hacerlo lo más dinámico posible, pero ya sabemos que en serigrafía siempre se estampan de a muchas remeras. Para explicar y ya ir directamente al grano, obviamente que todo el proceso va a estar casi todo en cámara rápida para que no sea un video tan largo, pero en partes voy a ir explicando todo el proceso para que tengan una idea de lo que vamos a ir haciendo en el mismo. Así que bueno, gente, arrancamos por la primera parte del proceso, que es el proceso en digital. Bueno, gente, acá ya estamos en la compu, le hago esta toma de rápido. Ahí vamos a estar con el cronómetro y cada vez que yo inicie un trabajo lo voy a iniciar el cronómetro y cuando lo finalice lo voy a pausar. Tengo este cuaderno donde voy a anotar cada minuto que me llevó cada proceso, así que bueno, voy a arrancar, es decir, voy a tomarlo como un trabajo, así que cuando yo ya me siente en la computadora a realizar lo que viene a ser el preparado del positivo, ya voy a iniciar el cronómetro y cuando finalice lo voy a finalizar y vamos a anotar ya esa primer parte del proceso. Así que bueno, arrancamos con el proceso digital. Bueno, gente, la primera parte ya del proceso ya lo tenemos. Tarde 14 minutos 45 segundos. Acá ya lo anoté. Ahí está el diseño. Después lo van a ver, obviamente, que es lo menos importante. Pero bueno, esto también está atado a la experiencia que tenga cada uno en el uso de programas. Traté de preparar un diseño simple, pero no tanto. Acá tiene como una trama de líneas para hacer como un efecto gris. Vamos a ver si lo vamos a lograr. Pero bueno, como ya le dije, eso no es lo importante. Ahora vamos a lo que es la impresión. Bueno, ahí ya finalizó la impresión y ahora le voy a mostrar, bueno, acá tenemos 9 minutos con 9, ya está anotado. Si bien se podría decir que en el momento de la impresión nosotros como que no estamos interviniendo, no estamos trabajando, decidí yo cronometrarlo porque realmente cuando uno está haciendo una impresión tiene que estar controlando, por más que vos te puedas poner a hacer cosas acá en el taller o cualquier otra cosa que vos quieras, tomar un mate o lo que sea, siempre tenés que estar atento a la impresora y a la impresión por las dudas que se trabe el papel, que en un momento no te diste cuenta y te quedaste sin tinta. Entonces por eso también decidí cronometrar lo que es la impresión con la impresora. Antes de arrancar esta parte del proceso hago como un parate porque esta parte también es opcional y tiene que ver mucho con mi forma de trabajar, porque lo que vamos a hacer es a esta impresión pasarle aceite para transformarla en un positivo. ¿Y a qué voy con esto? Que también se puede obviar o no, pero como yo ya dije que se lo voy a mandar a clientes, lo voy a cronometrar y lo voy a mostrar para que vean también esta parte del proceso. Pero como ya le dije, esta parte del proceso se puede saltar ya imprimiendo este diseño en una filmina o en un papel vegetal. Lo que yo hago pasando el aceite es
transparentar la hoja, que con una filmera y un vegetal eso ya viene transparente y la parte negra queda como la ven acá. Entonces lo que nosotros necesitamos es que en esa parte transparente pase la luz, y si a esto no le pasamos aceite la luz no va a pasar y no nos va a quedar el diseño fotograbado en el chablón. Así que bueno, arrancamos. Y bueno gente, ya le damos inicio al cronómetro. Y bueno, ya está la impresión preparada en positivo y se tardó 10 minutos 17 segundos, ahí ya está anotado. Ahora vamos a la otra parte del proceso. Gente, ya está emulsionado el chablón, como ven ahí, se tardaron 11 minutos 26. Acá lo que queda es que se seque. Hay gente que lo deja secar a la intemperie. Yo le pongo el ventilador, así que lo voy a cronometrar porque lo que me ahorro en tiempo lo estoy gastando en luz. Así que como le pongo el ventilador, yo lo voy a cronometrar esa parte del proceso también. Y mientras tanto, que también se hace, es ir a lavar las cosas que uno va ensuciando. Así que vamos con un combo ahí de cronometrado y le damos inicio a una nueva parte del cronómetro. Lo vamos a reiniciar, como ven ahí, 0, y ahora cuando ubique el ventilador y eso, le damos play de vuelta. Y bueno gente, ya está seco el chablón, como ven ahí, lo podemos tocar, ya se secó de los dos lados. Y se tardaron 27 minutos con 45 segundos. Y otra cosa, bueno, ahí está anotado, no sé si se va a ver porque bueno, esta es otra cosa que también se podría anexar o decir, que cuando estamos con los chablones así secándolos, hay que tener la luz amarilla, y por ahí si uno tiene que trabajar y hacer otras cosas no se puede, porque vieron que la visión con esa luz no es como la con una luz blanca. Entonces por eso también les muestro y les digo que decido agregarlo a lo que es el cronómetro, a esta parte del proceso del secado, como ya bien les decía. Así que ahora bueno, lo que queda es la exposición a la luz en la mesa de foto grabado y el revelado. Eso también va a ir todo en un mismo paquete de cronómetro. Así que bueno, arrancamos. Y bueno gente, ya terminamos el fotograbado y el revelado y se clavó en 24:59, así que ya lo anotamos. Ahora lo que queda es esperar que se seque el chablón allá afuera y venir y estampar la remera en la mesa lineal, pero bueno, hay que sacar todas esas cosas, así que nos vemos en un toque. Y bueno gente, ahora lo que vamos a hacer es ponerle adhesivo textil al portaprenda, y por ahí decidí fragmentar de acá en adelante algunas partes, o sea, como tomar el cronómetro individualmente de partes del proceso, porque estamos haciendo solamente una prenda. Y bueno, como ya les dije, siempre serigrafías se hacen bastantes tiradas. Entonces acá tenemos en total en la mesa lineal 6 portaprendas, pero bueno, vamos a usar uno. Entonces lo que tendríamos que hacer del cronometrado final, que nos dé ponerle el adhesivo y secarlo a este portaprenda, habría que multiplicarlo por 6 porque tenemos 6 portaprendas, y así cada uno lo hará con la cantidad de portaprendas que tenga en su taller. Y bueno, ya el portaprenda tiene el adhesivo textil, ahí lo pueden sentir cuando ponemos los dedos. Y poner el adhesivo textil nos llevó 3 minutos 13 segundos. Acá ya está anotado en la cuenta. Así que bueno, ahora vamos a la otra parte del proceso. Y bueno, esta parte del proceso que voy a mostrar ahora es totalmente opcional. Lo hago yo. Hay gente que le parece pérdida de tiempo y hay gente que bueno, lo descubre y le parece buena idea a la hora de centrar la estampa para estamparlo lo más perfecto posible. Lo que yo hago es pegarle esta cinta y como ya dije, lo muestro y lo voy a cronometrar a esto también, a esta parte del proceso, porque como ya les dije anteriormente, yo se lo voy a mostrar a los clientes que lo crean necesario, y como yo lo hago, lo voy a mostrar. Así que arrancamos.
bueno gente, ahí ya está pegada la cinta en la remera y vamos a ver el tiempo que nos llevó. 1 minuto 14 segundos y ahí ya está anotado. Bueno gente, ahí la colocación de la remera llevó 3 minutos 3 segundos. Lo que hacemos es centrar el diseño, correr esto que es el portaprenda para acá o para allá, según cómo esté ubicado el diseño acá en el llablón, como lo ven. Y también se pone este bloquete para que siempre el llablón caiga en el mismo lugar. Eso lo explico para que entienda un poco esta parte del proceso. Uno apoya ahí, estampa y después cuando se tiene que darle otra bajada, eso le sirve como registro del bloquete, siempre apoyando ahí. Y esta parte del proceso también, como fue la de poner el adhesivo, después hay que multiplicarlo por la cantidad de remeras, no por 6 portaprendas, por la cantidad de remeras que vayamos a hacer en una tirada o en un pedido, como quieran decirle también. Minutos 34 segundos. Ya lo anotamos ahí y vamos a la otra parte del proceso, que es la parte del estampado. Y bueno gente, la parte esta del estampado, lo que vendría a ser la pasada, va a ir en tiempo común, porque entre que yo ponga el cronómetro ya y venga y todo, se va como a distorsionar ahí lo que vendría a ser esta parte del proceso. Entonces le va a aparecer un cronómetro acá en la pantalla cuando haga la pasada, la retintada y después el secado, y en total le vamos a dar 2 bajadas a este diseño. Y después obviamente que esto, como yo lo estoy haciendo individual, también se va a multiplicar lo que de esto por la cantidad de prendas que ustedes estampen. Arrancamos, vamos ahí, entintamos y hacemos la primer bajada, la primer pasada. Ahí estamos. Sacamos los ganchitos, esto también es opcional, los ganchitos, yo lo tengo acá, la gente que conoce el canal, porque me quedó la mesa lineal al revés. Y bueno, retintamos. En este caso diríamos ahí tac y pasaríamos a otra prenda, pero bueno. Quedó excelente el diseño, me gusta. Y ahora vamos a secar rápido y le damos la otra bajada. Y les muestro, bueno, para que vean el diseño, para que no sea todo tan... Así que bueno, miren, fíjense cómo se logró el gris con estas líneas así. Una trama lineal vendría a ser. Y bueno gente, ahora lo que queda es sacar la tinta de ahí y llevar a lavar el llablón. Así que eso también va a ir cronometrado porque es parte del proceso. Y bueno gente, lo que vendría a ser sacar la tinta del llablón y también limpiarlo y sacarle toda la cinta llevó 8 minutos 34 segundos. Bueno, ahora como verán, todo lo que queda es obviamente sacar la remera del portaprenda y pegarle una planchada con la termoestampadora. Pero como ven acá queda todo este lío, y esto también es parte del proceso del estampado, la limpieza del taller para un nuevo trabajo futuro. Así que también lo vamos a cronometrar. Y bueno gente, vamos a lo que fue como la limpieza general. Y bueno, me llevó 5 minutos y medio, pero bueno, como hice una sola remera fue poco, pero
por ahí cuando son más se hace como mucho más lío en el taller. Y bueno gente, acá vamos a lo que es el planchado de la remera. Bueno, para hacer la primera aclaración, esta remera está estampada con tinta al agua y como verán lo que fue la limpieza fue sumamente rápida la de Jablón cuando son plastisoles. Cuando es plastisol bastante, yo sé que es bastante engorrosa la limpieza, y en este caso lo que vendría a ser el planchado o el curado de la remera, al ser una tinta al agua, no lo necesita. Pero bueno, como yo lo hago y como ya dije previamente, que yo se lo voy a mostrar a mis clientes, yo lo hago porque me gusta cómo queda la estampa planchada con la termoestampadora, y también porque uno entrega la remera presentable. Como ven, uno cuando la saca del portaprenda está toda arrugada, toda mal doblada. Entonces una es porque me gusta cómo queda la estampa lisita, y otra para entregar la remera presentable. Entonces yo le pego una planchada con la termoestampadora. También se puede planchar con la plancha común, no pasa nada. En caso de tinta al agua, en plastisol es otra temperatura con la termoestampadora, y también se seca la estampa con la pistola de calor que vieron que yo la mostré, que es la naranja, cuando estaba secando el portaprenda. Así que bueno, ahora vamos a prender la termoestampadora y ya tomamos el tiempo, porque esto también es un gasto, porque la temperatura, porque la plancha tiene que llegar a una temperatura, y bueno, y eso va gastando luz, así que también se mete dentro de lo que vendría a ser el precio y el tiempo que lleva. Así que bueno, y la plancha va a ir a 110 grados y la vamos a planchar. Le vamos a pegar una planchadita de 5, 6 o 7 segundos, o 8 o 10, como quiera. Yo le doy 5, es una planchadita rápido y ya estaría la remera finalizada. Así. 9 minutos 36 segundos. Y bueno gente, antes de finalizar este video vamos a agregar una media hora más, es decir 30 minutos, que va a ser lo de limpieza y recuperación de Jablón. Yo no lo voy a mostrar ahora el proceso porque ya los tengo todos los Jablones limpios, y obviamente no voy a limpiar este, que es un diseño que yo hice para mi marca, que es Bad Habit. No lo voy a limpiar porque voy a tratar de hacer más reproducciones de este diseño en otras remeras. Pero lo que nosotros tendremos que hacer una vez de utilizar ese Jablón para su diseño, para el diseño del cliente, es recuperarlo y volverlo así con la limpieza que se hace con la hidrolavadora y echándole este producto. Le agrego media hora porque uno tiene que tener en cuenta, seguro le va a aparecer acá una imagen de lo que es la limpieza de los Jablones. Armás la hidrolavadora, la purgás y todo, le sacás el aire para que tire bien el chorro, y después vos le echás esto a lo que es la emulsión y lo dejas actuar, y después recién lo limpias con la hidrolavadora y después le pegas una limpieza con detergente. Lleva más o menos eso, una media hora, la limpieza y la recuperación de este Jablón, como ven acá. Así que bueno, hasta acá llegó el video de hoy. Seguro ahora le va a aparecer todo lo que fue el proceso, cuánto tiempo llevó. La idea del video fue eso, tratar de mostrar a clientes por ahí que se quejan, y no puede ser con mala intención, se quejan porque realmente por ahí no ven todo el tiempo que lleva el proceso de serigrafía y todo el material que se necesita para poder realizarlo. Por ahí en las redes sociales uno muestra solamente cuando pone la tinta, pasa la maniqueta y listo, y por ahí se suele confundir a que el proceso de serigrafía es solamente eso y no lleva más que 2 o 3 materiales. Y la verdad, como vieron, se necesita toda una maquinaria, de tener un taller, un lugar físico donde llevarlo a cabo. Así que nada gente, espero que les haya gustado y les haya servido el video como información por ahí a la gente que ignora muchos detalles de lo que es la serigrafía. Así que nada, hasta acá llegamos, nos vemos la próxima semana.